Cada año el campo argentino, otra vez en la mira de la política, estamos con Gustavo Grobocopatel. Muchísimas gracias, Gustavo, por estar aquí. ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, ¿cómo imaginás, el resultado electoral, triunfo del Frente de Todos, de la fórmula de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner? Vos habías manifestado muy abiertamente antes de las elecciones que esperabas que, no volviera el kirchnerismo. ¿Cómo ves la Argentina 2020 con el mandato del Frente de Todos? Bueno, en los procesos democráticos el pueblo elige y eligió claramente un cambio de gobierno y creo yo que es importante que la sociedad en su conjunto, especialmente los empresarios y el sector agropecuario también apoye este nuevo periodo. Todos los cambios de gobierno generan cierta expectativa y en mi caso también algún tipo de ilusión sobre lo que viene. Así que estamos con esa expectativa, esperando que se empiecen de alguna manera a escribir los próximos pasos. ¿Por qué te preocupaba ese eventual triunfo del Frente de Todos que finalmente se dio? Bueno, yo creo que en realidad también el proceso electoral y político que vivimos fue cambiando a lo largo del año, ¿no? Creo que tuvimos 8 meses o algo más de debate permanente sobre el tema político y en esos 8 meses realmente fue, digamos, muy cambiante. Tuvo un montón de detalles, matices y cambios importantes. Me parece que hay una coalición nueva en este gobierno que incluye no solamente al kirchnerismo, sino a una parte importante del peronismo y otra gente, digamos, que eligió que había que cambiar y me parece que, bueno, el pueblo nunca se equivoca. A lo mejor lo más inteligente que podría haber pasado es que cambie de gobierno y me parece que, bueno, que iniciamos un periodo nuevo con un montón de dificultades, un montón de desafíos, pero también con mucha expectativa positiva. Gustavo, esa preocupación que estaba antes de que se conocieran los resultados electorales en relación al rol del kirchnerismo dentro del Frente de Todos, según tu mirada, ¿queda de alguna manera compensada o balanceada por los otros factores de poder dentro del Frente de Todos y particularmente por Alberto Fernández? Bueno, no, yo también decía que lo que viene es difícil para todos y que se requieren grandes acuerdos, independientemente de quién sea el que dirija o quién esté en el gobierno. Sí. Se necesitan grandes acuerdos porque hay que generar un nuevo periodo de crecimiento en la Argentina y hay que generar reformas estructurales para que ese crecimiento sea sostenido en el tiempo. Y eso es un esfuerzo no solamente de un partido, de un gobierno, de una coalición, sino de una amplia mayoría. Me parece que la sociedad indicó que el que tiene que liderar este proceso es Alberto Fernández y no Macri. Pero en realidad las transformaciones, las reformas, los cambios que hay que hacer no son muy distintos este uno o este otro. Ahora, el sector agropecuario, en este problema que tiene la Argentina endémico de restricción externa, la imposibilidad de tener dólares genuinos a partir de la matriz productiva, el sector agropecuario parece ser aquel que puede garantizar de alguna manera esos ingresos. ¿Están preocupados por la posibilidad de que las retenciones se conviertan en retenciones móviles? ¿Cuál es la preocupación que tiene el campo hoy en relación a la política que puede venir? Bien, uno de los problemas que tenemos para empezar este periodo de crecimiento es la restricción externa, o sea, tenemos que exportar para que entren dólares, para que esos dólares estimulen el consumo interno, para que estimulen la importación, que dinamice la industria y el empleo. Es decir, es clave el tema de la exportación. Por otro lado, en este mundo que vivimos lo más difícil es exportar, porque no todos los países pueden y no todos los países quieren importar. O sea que el campo es una parte de la solución. Medidas como los derechos de exportación reducen el incentivo para exportar. O sea, sería una medida que va en contra de las necesidades del país. Obviamente que el país tiene otras necesidades mucho más amplias que hay que resolver en un equilibrio. Pero los derechos de exportación al campo o cualquier derecho de exportación es una medida que yo creo que va
contra lo que el país necesita, que es exportar. Ahora, Gustavo, la crisis que se está dando en Chile, por ejemplo, ¿no? Una matriz productiva bien asentada en el capitalismo que funcionaba en los números macroeconómicos, en los indicadores macroeconómicos, pero que estaba descuidando la cuestión de la equidad social y una explosión de una crisis que nadie vio venir. Las élites en Chile se están siendo interpeladas, las élites políticas, pero también las empresariales. ¿Pensás que un nuevo capitalismo y una gestión, la gestión que asuma la Argentina de aquí en adelante, tiene que interpretar que la clase política y la clase empresarial tienen que dar otro tipo de señales a la sociedad y en ese sentido impactar entonces en la rentabilidad de las empresas a través de derechos de exportación? ¿Entra en un paradigma que el sentido común empieza a aceptar como viable? Bueno, son varias cosas. Primero es el repensar el capitalismo. Nosotros pensamos que el problema que tiene Argentina, por ejemplo, es un problema del capitalismo y yo creo que en Argentina no hay capitalismo. Estamos en un precapitalismo, ¿no? El capitalismo requiere un Estado eficiente, requiere que haya competencia, que no haya monopolios, que haya instituciones, de la República, un poder judicial independiente, en fin, un montón de cosas que nosotros no tenemos o están flojos de papeles. Entonces, muchos de los problemas que tenemos tiene que ver con la falta de capitalismo, no por el capitalismo. ¿La falta de capitalismo o la falta de democracia? No, la falta de democracia bien de consolidada. Las instituciones que generan este sistema económico y demás. Ahora, dentro del capitalismo hay formas de mayores redistribuciones o menores redistribuciones que están muy vinculados con la cultura de los pueblos. Cuando en los pueblos hay una cultura que piensa que el éxito o el fracaso está dado por el mérito, por ejemplo, como en Estados Unidos, ahí se necesita menos Estado, porque no es necesario el Estado para ese tema del mérito, basta con la actividad privada, o es más importante la actividad privada. En otras culturas, como la europea, el éxito está vinculado con la suerte y en ese caso el Estado es muy necesario para compensar la mala suerte que tienen algunos. Yo creo que Argentina es un país más europeo desde el punto de vista cultural y por lo tanto es un país que requiere más Estado. Ahora, requerir más Estado es un desafío enorme porque el Estado tiene que ser de calidad. Si el Estado es de mala calidad, no solamente los problemas no se solucionan, sino que se empeoran. Y es lo que estamos viendo en las últimas décadas. No tenemos ahora tenemos un Estado muy grande, de mala calidad, antes teníamos un Estado más pequeño, también de mala calidad. Me parece que eso es de los grandes desafíos y de las reformas de las que estaba hablando al principio de la conversación. Ahora, esas reformas son de las regulaciones laborales que reclaman muchos empresarios o reformas impositivas. Lo veía a Bernie Sanders, precandidato presidencial en Estados Unidos, que mostraba un artículo de Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Se ha comprado una mansión increíble de miles de millones de dólares y Bernie Sanders tuiteaba impuestos al 1% de los más ricos. Es decir, hay un cambio de cosmovisión que se está instalando en relación al esfuerzo que tienen que hacer los sectores mejor posicionados en la sociedad a partir de sus esfuerzos personales, digo, bien posicionados por mérito, pero en relación al resto de la sociedad. No, yo creo que hay un tema ahí de equilibrio y que el capitalismo no lo ha sabido todavía resolver, o el sistema no lo ha sabido resolver. Es decir, la parte de los impuestos son muy necesarias para esa redistribución, pero al mismo tiempo se necesitan incentivos para crear riqueza. Si nosotros no crecemos, no creamos riqueza, está complicado porque después no se puede hacer nada más. Nosotros en Argentina, si estamos en una etapa, como decía hoy, todavía previa a esa, todavía tenemos que crear riqueza. En el caso de Estados Unidos, la riqueza se está creando y la discusión es cómo se redistribuye. Acá nosotros estamos en una etapa todavía muy inferior, que es que todavía no hemos encontrado la forma de crear riqueza, entonces vamos para atrás, decrecemos. Ahora el gran problema que tiene este gobierno, o que vamos que tiene no solo el gobierno, que tiene la sociedad, todos la tenemos, yo también, es que tenemos que crecer para agrandar la torta y para poder redistribuirla mejor.
Ahora, en el presente, digamos, si uno piensa en el futuro, está clarísimo que las exportaciones son las respuestas, que hay que crecer, sí. Pero en el presente hay casi un 40% de argentinos que están en la línea de pobreza, sí. En niños y adolescentes sí. Eso llega al 50%, es decir, salir de este atolladero sí. Sin tocar de alguna manera, sin impactar sí. En aquellos sectores que están generando riqueza, porque los hay, sí. El agro es uno, el turismo intenta hacerlo cada vez más, el sector de la energía sí. También. ¿Verías con lógica que sí. El próximo gobierno le pida mayor esfuerzo a esos sectores? Yo creo que vamos a tener que hacer todos grandes esfuerzos. Si vos me decís si ese esfuerzo hay que hacerlo pagando más derechos de exportación, creo que es una mala idea. ¿Y cómo sería entonces? Bueno, con más impuestos o con esfuerzos de otro tipo. Por ejemplo, ¿qué tipo de impuestos? A ver. Bueno, los impuestos, yo he sido históricamente un defensor del impuesto a la tierra, pero digamos, acá no es solamente un tema de impuestos, es un tema de la calidad del Estado y un tema de la parte... yo creo que, por ejemplo, los problemas de hambre en Argentina podrían resolverse sin necesariamente gastar más dinero, sino organizándose mejor. O sea, es un claro problema de organización interna de la sociedad. De gestión de los recursos que hay. Sí. Ahora, Gustavo, ¿le reprochás o señalás muy críticamente el modo en que se ha comportado el Estado, la burocracia estatal, sí. La clase política? La clase empresaria argentina, ¿cuán eficiente, moderna cuán eficiente y moderna es? Es todo lo eficiente y moderna que se puede hacer en un país como Argentina, que está impactada permanentemente por shocks. Es decir, cuando viene un empresario de afuera a ver y le contamos lo que pasa en Argentina, no pueden creer cómo todavía seguimos vivos. Es decir, Argentina no es un país que a los empresarios nos está yendo bien, no estamos haciendo empresas multinacionales, no estamos creciendo, cada vez de alguna manera somos todos más pobres, obviamente que, digamos, con otro tipo de estándar o de piso, y no es lo mismo todos, pero en general Argentina no ha creado empresas importantes, hay 2 o 3 casos a nivel mundial y nosotros tendríamos que tener en este momento 30, 40 empresas importantes. Nuevamente, el problema es que no podemos crecer, no podemos generar riqueza. Pero eso vuelve a depositar la responsabilidad en la clase política y el tipo de leyes que sanciona. ¿Cuál es la responsabilidad sí. Propia de la corporación empresaria? La corporación empresaria es tomadora de las condiciones que lo pone la sociedad. Pero tiene poder de lobby también, Gustavo, ¿no? Lo ha demostrado poco. O sea, uno piensa que puede llegar a tener poder. Lo que ha tenido quizá poder de lobby para algunas pocas empresas o pocos sectores. Como sector estructural, como un todo, la clase empresarial no tiene poder de lobby. Si no, pienso yo que serían distintas las cosas, ¿no? Eso es porque le ha faltado coraje, por ejemplo, en relación al modo en que se vinculaba con el secretario Moreno durante el kirchnerismo. No es solo eso. Yo creo que el sector empresarial en Argentina ha tomado una actitud siempre defensiva frente a los temas por estar impactado por esos shocks. O sea, acá se ha innovado mucho para resistir y no se ha innovado para ser creativo, para investigar, para innovar y demás. Algunas excepciones hay, por supuesto. Eso es una respuesta posible. Y otra tiene que ver en aquellas empresas que se relacionan muy directamente con el Estado, con los contratistas del Estado, la cartelización de la obra pública. También hay una responsabilidad de ciertas empresas en esas alianzas de corrupción, que rozan la corrupción o que son abiertamente corruptas. Bueno, esos son temas judiciales que las empresas que... Por eso es importante que haya instituciones y que haya una justicia independiente para entender qué es lo legal y qué no es legal. Pero evidentemente en un país donde todo está atado con alambre, hay como más oportunidades de prácticas más corruptas. Gustavo, señalabas que un impuesto a la posesión de la tierra era una posibilidad. Bueno, para el sector, digamos, nuestro, yo creo que las retenciones es lo peor, porque básicamente deterioran la relación insumo-producto y afectan la productividad y los incentivos a producir y exportar. Yo creo que esos incentivos tienen que dejarse y tienen que ser cambiados por otro tipo de impuestos. No digo que haya que dejar los dos, porque acá siempre
digamos, no sacamos el que hay que sacar Sí. y volvemos a poner uno nuevo, ¿no? Ahora, hoy en día, con el modo en que se desarrolla esa matriz productiva del agro, muchos de quienes tienen tierras, pequeños dueños de tierras, Sí. de territorios medianos, ya no digo los latifundios, alquilan esas tierras a las grandes productores de soja. Sí. Entonces, eso no gravaría aquel que posee la tierra, pero que no es el que se enriquece particularmente con la porque producción. eso se transferiría al valor del alquiler. O sea, si vos tenés que pagar más impuestos por tener tierra, teóricamente cobrarías un alquiler más alto. Sí, el impuesto a la tierra es algo muy viejo, lo inventó David Ricardo. Es decir, no es un invento mío. Lo que pasa es que en Argentina hay una superposición de impuestos de distintos temas. Existe un impuesto a la tierra que es el impuesto inmobiliario. Claro. Lo que pasa es que tenemos el inmobiliario, después los ingresos brutos, después las retenciones, después el impuesto al patrimonio. En fin, hay una cantidad enorme de impuestos. Acá me parece que pensar que solucionar el problema de Argentina pasa por aumentar los impuestos es un terrible error. O sea, me parece a mí que hay que repensar todo, inclusive el tamaño de la política. A ver. Hay que ver si necesitamos tener los diputados, los senadores, los asesores de los senadores, los concejales del consejo escolar, no sé, en fin. Me parece a mí que el esfuerzo hasta ahora es como que todo el mundo apunta al empresariado solamente, que lo tiene que hacer, pero no miramos el resto de los sectores, que todos tenemos que hacer un esfuerzo grande en esta etapa que se inicia. Gustavo, a partir del triunfo electoral, ¿te encontraste con Alberto Fernández o has tenido reuniones con su equipo o conversaciones con su equipo? Conozco gente del equipo y he tenido conversaciones, los conozco de hace muchísimos años, pero no conozco a Alberto Fernández. ¿Cuáles son en esas conversaciones informales con el equipo de Alberto Fernández, cuáles son las medidas que te adelantan a su visión acerca del sector del agro? No tenemos... Bueno, la visión sobre el agro es positiva, se considera que es el sector que puede generar esas divisas para exportar, que es la base. Se discuten sobre determinadas políticas que se podrían aplicar, no solamente para exportar más, sino para cambiar la matriz productiva, para generar más valor agregado, cómo industrializar parte de las materias primas que ponemos, para aprovechar, entre otras cosas, la oportunidad que nos da China, que con la fiebre africana importa más carnes. Nosotros estamos retrasados en la inversión en transformación de carnes a carnes. Esto nos permitiría rápidamente invertir y exportar productos con mayor valor agregado. Es decir, me parece a mí que a lo mejor más que pensar en la cantidad que hay que recaudar, hay que pensar en cómo a partir de esas políticas podemos incentivar la industrialización de la ruralidad. El pasado kirchnerista que impactó duramente en la posibilidad de exportar y en el intento de aumentar las retenciones, ¿te preocupa de cara al futuro? Bueno, desde Alberto Fernández hasta todo el equipo, dicen que aprendieron de esa experiencia, ¿no? Y yo confío en lo que ellos dicen. ¿Te decepcionó el gobierno de Cambiemos del presidente Macri? Bueno, todos hubiésemos querido, digamos, que la situación económica hubiese sido mejor. Reconozco que hay muchas cosas que hicieron bien y muchas cosas que hicieron mal. Pero evidentemente no hubo crecimiento económico, no hubo reducción de la pobreza y bueno, finalmente creo yo que es eso lo que le costó también el gobierno a Macri. Muchísimas gracias, Gustavo Grobocopatel, por estas precisiones en torno al campo y la Argentina que se viene. Vamos ahora a una comunicación telefónica con